Bienvenidos amigos nuevamente a una edición más de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada y quien les habla Tony Cruz. Vamos a hablar hoy, Aquiles, de temas interesantes. Finalmente se dio una de las noticias que se esperó bastante, a pesar de que a mí me malinformó. Yo confié en el Big Papi y me engañaron como un niño. Aquí iba a firmar con los Medias Rojas de Boston cuando fuese a la agencia libre. No fue así. Vladimir Guerrero se queda en Toronto, $500 millones más. Bueno, ¿cómo te explico, amigos? Amigas, a todos muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de una hora, un poquito más, donde hablamos de todo en el mundo del béisbol y de la vida, porque el béisbol es como la vida misma. Recuérdense que pueden disfrutar de este espacio a través de ¿qué emisora, Tony Cruz? Sí, señor, por supuesto, a través de Panas Online desde Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo, DLBC Radio desde Barquisimeto, Los Hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM en Margarita y Paraíso FM también para todos los gustos en territorio neoespartano. El canal de YouTube, @Línea Entre Dos, por ahí vamos a ir colocándole el contenido de todo este producto, de toda esta conversación que sostenemos todos los martes y viernes por esta vía. Tú mencionas eso y tengo que sacar la gran chuleta de los 10 contratos más lucrativos que se han dado en la historia de las grandes ligas. Y no en vano, todos vienen como más o menos de hace 3, 4 años para acá. Los primeros 4 de memoria. Ajá. Soto, Ohtani, ahora Guerrero y Trout. Ajá. Y le sigue Mookie Betts, Aaron Judge, Manny Machado, Francisco Lindor, Fernando Tatis Jr. y Bryce Harper. Pero entonces vamos a los montos, ¿no? Ajá, y a los detalles. Hablamos en la emisión anterior de este movimiento de las extensiones y demás, ¿no? De cómo progresivamente, bajo estrategias, han ido limitando el mercado de la agencia libre. Solamente 4 de los 10 contratos más lucrativos que se han dado, solamente 4 han sido a través de la agencia libre. Los otros 6 han sido extensiones de contrato. Cuando tú das una extensión de contrato, tú no tienes una pugna, como vimos en la temporada muerta por Juan Soto. Sí, correcto. Entonces, calculen ustedes eso. Soto, por supuesto, esos 15 años por 765 millones. Lo de Ohtani, que parecía insuperable, de 10 años y 700 millones. Ahora Vladimir Guerrero, 14 años y 500 millones. Es el más largo en cuanto a años, ¿no? Ahora. Y sin un solo céntimo diferido. Es verdad, ni un penny. A mí lo que me llama la atención y me gustaría saber, voy a escudriñar en esto, por leyes fiscales, puede llegar a ser hasta un 50%, el 50-51%, la tasa en la que pechen los grandes contratos, las grandes operaciones, y no sé cómo será el asunto con este contrato de Vladimir Guerrero Jr. Estoy hablando de la legislación canadiense. Mike Trout, 12 años, 426 millones. Mookie Betts, 12 años, 365 millones. Aaron Judge, 9 años, 360 millones. Manny Machado, 11 años, 350 millones. Francisco Lindor, 10 años, 341 millones. Fernando Tatis Jr., 14 años, 340 millones. Y Bryce Harper, 13 años, 330 millones. De todos estos contratos, nada más el de Juan Soto, el de Shohei Ohtani, el de Aaron Judge y el de Bryce Harper, aunque el de Judge a la distancia puedan terminar viéndolo como que si fue una extensión, pero no fue así. Él terminó yendo al mercado de la agencia libre. Muchos se burlaron de John Hyman por un error. Él estuvo bastante cerca de firmar con los Gigantes de San Francisco. Claro, te acuerdas que la primera visita que él tuvo a la Bahía, le dieron una pita pero espectacular. Cada vez que se paraba en el plato, cada vez que daba foul, cada vez que fildeaba un fly, le metían una pita espectacular porque parecía indicar todo que iba a firmar con los Gigantes. Exactamente. Entonces, bueno, le hizo la elástica de Ronaldinho y Aaron Judge. Si nos vamos a ver esto por el averaje, Tony Cruz, Juan Soto, 51 millones por temporada hasta los 40 años. Aaron Judge, 40 millones hasta los 39.
Vladimir Guerrero Jr. sería el tercero con 35.7 millones hasta los 40. Mike Trout, 35.1 millones hasta los 38. Francisco Lindor, 34.1 hasta los 37. Corey Seager, 32.5 millones hasta los 37. Manny Machado, 31.8 millones hasta los 40. Mookie Betts, 30.4 millones hasta los 39. Y Rafael Devers, 29.1 millones hasta los 36 años. La que me explotó a mí la cotufa, hermano querido, fue la siguiente. Por curiosidad, yo dije, déjame ir para buscar un patrón de comparación. ¿Quién mejor que su papá? Que su papá es un miembro legítimo del Hall de la Fama. Es un peloterazo y que es de épocas recientes, no es de una época tan distante. Vladimir Guerrero padre jugó del 96 hasta el 2011. Vladimir Guerrero en 16 temporadas ganó 125.5 millones aproximadamente. Su hijo, sin incluir los primeros contratos, o sea, los primeros salarios, él llega a las grandes ligas en 2019, 8 años después del retiro de su papá. En 2019, sin incluir lo que él devengó entre 2019 y 2021, lo que ha devengado de 2022 a 2025 son 70.8 millones de dólares. Y ahora firma este contrato de 500. Es para que vean, esto es para poner en proporción de lo vertiginoso que ha sido el cambio a nivel de producción económica. Sí. Pero grotesco, ha sido un brinco. Tú podrías decir, hacer una semejanza y decir que ahorita como jugador podríamos comparar a Vladimir Guerrero Jr. con un Pedro Guerrero. Y palidece lo que ganó Pedro Guerrero, que fue estrella en Grandes Ligas también, lo que ganó económicamente Pedro Guerrero en Grandes Ligas, a lo que está asegurando Vladimir Guerrero Jr. Esto no estoy queriendo decir, ojo, que no sea meritorio, que no se lo merezca, que no sea un peloterazo, que, o sea, bendecidos sean sus reales, sí, ¿no? Enhorabuena por su firma, por su contrato. Esto es un reflejo de cómo ha cambiado el béisbol a nivel de industria y la cantidad de dinero exorbitante que se mueve en este negocio. Sí, estaba repasando precisamente. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos hablando del pacto de Corbin Burns? Ajá. En el caso de Corbin Burns, él es ciudadano americano, entonces los extranjeros pagan una cantidad mayor, creo que era 53 o 54% que le querían quitar el contrato a Corbin Burns. Y según lo que veo aquí, en una tabla que conseguí mientras tú estabas dando las cifras de los contratos largos, después de los $221,000 canadienses ganados para un ciudadano canadiense, que es el caso de Vladi, que es el caso de Vladi, porque nació en Canadá, es 33%, que es muy alto. Es muy alto, pero no es el 53 o 54% que le querían pechar a Corbin Burns. Hay que quitarle un tercio entonces de esos 500 millones a Vladimir Guerrero o a lo largo de esos 14 años. Pero está más o menos en la tasa de lo que le quitan a la gente en el estado de California, por ejemplo. O sea que no está tan mala la cosa para él en este caso. Yo igualito me voy para Arizona. Me encanta Arizona cuando me dijeron que es el 3% nada más el impuesto. Pero, ¿cómo te explico, hermano? Ahora hay un detalle, ¿no? Indudablemente las épocas han cambiado mucho. Nos referimos no solamente al béisbol, sino también a los salarios. Me refiero porque yo recuerdo cuando, no sé si fue Han Aaron que ganó el primer contrato de más de 100,000. Era un escándalo. No estoy seguro, pero creo que sí. Fue un escándalo cuando el tipo, bueno, te firmó por $100,000, ¿a dónde va el béisbol? Esto es un despeñadero. Bueno, ahorita firman por 500, 600, 700 millones. 100,000 por temporada, cobraba Aaron en ese entonces. Pero es que la pregunta que yo me hice cuando estaba anotando todo esto era, si ya estamos sobre los 700... Y lo que muestra esta tendencia, cuando empezaron los contratos de 300, de 500, no sé, wow, ya vamos por 700. Esto lo que quiere decir es cada vez vamos a ir a más. Sí. Entonces, si el costo de franquicias está sobre el $1 billón, no estamos muy lejos de un contrato de $1 billón. Entonces me pregunté, con todo esto que han ido haciendo para, digamos, debilitar lo que es la figura de la agencia libre, ¿quién será el primer pelotero de $1 billón? ¿Y sabes quién me vino a la mente? Paul Skeens.
Y bueno, a lo mejor de aquí a que Paul Skeens vaya a la agencia libre, porque tiene que ser un talento de esos de época que puedan tener un impacto tal que te signifique, Repasa ¿no? un detallito rapidito. ¿Cuántos ahí son lanzadores? Otani, si lo Otani, contamos. porque es un pelotero de 2 vías. Ajá. ¿Y de los demás? No. ¿Todos jugadores de posición? No, son todos jugadores de posición. Entonces, el caso de Skin, la situación pudiese, o esa condición pudiese jugar en contra de él, porque primero que los pitchers no le dan contratos de tan largo plazo por la posibilidad de que se lesione, que se acabe su carrera. Y el caso de Strasburg está muy fresquito todavía, ¿no? A Strasburg le ofrecieron una buena cantidad de dinero y prácticamente no pudo cumplir con el contrato. Por esa misma razón, entre otros también lanzadores. con un historial amplio de lesiones. Sí, ¿no? bueno, en la temporada de novato, a Strasburg lo cuidaron de la temporada de novato. Exactamente. No sé si te acuerdas que Washington clasificó a la postemporada y él lo pusieron a un lado porque ya había alcanzado más de 140 y tantos episodios y querían cuidarlo. Cosa que al final demostró que tenían razón la gerencia de Washington, o sea, tenía un brazo delicado. Exactamente. Pero uno diría, mi hermano, estás en postemporada hay que arriesgarse. Si no te arriesgas en una postemporada, no te arriesgas en ninguna parte. Bueno, dirán ellos en 2019 tuve la razón. Sí, pero cuando son campeones. Dieron el contrato. Exacto, pero bueno, si era por ser campeones, nos aguantamos y en 2019, bueno, lo tuvimos como la gran figura. Lo que pasó después, bueno, no se lo puede imaginar nadie. Pero esto abre la puerta a pensar, a lo mejor porque es la figura en estos momentos. Y hemos hablado de los Piratas y de los Piratas vamos a hablar y Robert Notting está en mi lista de personas que no me agradan precisamente, pero ya ampliaremos. Ya, ahora pues, dejamos esto en punto suspensivo. Escríbanos ustedes a nosotros por las vías que tienen. Nuestra cuenta de Instagram, pueden hacerlo en los posts de YouTube, lo pueden hacer a través de los canales de las emisoras que siempre también nos comunican los mensajes. Díganos ustedes quién piensan ustedes que puede ser ese pelotero que llegue a firmar un contrato de $1 billón. Faltan nada más $300 millones. Sí, yo creo no está tan lejos. Yo creo que va a ser el hijo de Fernando Tatís Jr. O el hijo de Miguel que en la pelota colegial. Sí, es verdad, el hijo de Miguel Cabrera. Entonces, bueno, yo creo que podemos dar con esto por cerrar nuestra primera parte y después vamos a ir escudriñando lo que ha venido pasando, porque hay algunos por ahí que dijeron yo no estaba muerto, estaba de parranda. Un tal Rafael Devers, cuestión que me alegra. A mí también. Esto es Línea Entre Dos, Tony Cruz y Aquiles Estrada. Ya regresamos con más con todos ustedes.